Decíamos, China va a ser una potencia mundial desde 2030, la primera potencia mundial, eso es lo que va a ser según los especialistas. Bueno, fuimos a consultar qué pasó, ¿no?, en ese país como para que haya crecido tanto hasta el momento y llegue a ser esta primera economía mundial. ¿La Argentina está en condiciones de poder seguir sus pasos? Otra de las consultas. Uno, depende de dónde te ubiques, puede resumir desde la revolución cultural de Mao y la revolución china y todo esto, cómo fueron pasando de una economía esencialmente agrícola, ¿no es cierto?, basada en 90% de la población instalada en el campo, a esta realidad de hoy, donde ya en el 2020 alcanzan a los Estados Unidos como primera economía mundial, y a partir del 2030 concretamente van a ser la primera economía mundial. Esto no quiere decir la primera potencia, porque militarmente los Estados Unidos van a seguir siendo número uno. El proceso, diríamos, es muy singular, y yo diría, como todo proceso de estas características, no es reproducible. ¿Por qué? Porque hoy tenés la contradicción, que a muchos les llama terriblemente la atención, de que China, un país donde sigue gobernando, y yo diría cada vez de manera más férrea, el Partido Comunista, sin embargo, en el mundo aparece como abanderado del libre comercio. Estados Unidos, que históricamente fue el abanderado del libre comercio, desde Trump en adelante aparece casi como el polo opuesto. Y esto genera, después vamos a hablar del tema interno, pero genera todo un debate y un replanteo en lo que es el comercio internacional. En momentos en los cuales arriba del 85% de los flujos comerciales y de todo lo que se transa a nivel mundial se transa a través de cadenas globales de valor, es muy importante cómo te insertas en ellas. China logró que prácticamente de manera inicial subsidiara ciertas actividades por el rol central del Estado, ¿no es cierto?, a través de diversos congresos del Partido Comunista que iba definiendo planes quinquenales, ¿no es cierto?, que eran rigurosamente cumplidos, por los cuales inicialmente se caracterizaron por generar actividades que subsidiaban y que implicaban transformarse en espacios de mano de obra muy barata en relación al resto del mundo, y a lograr que empresas extranjeras comenzaran a instalarse buscando esa ventaja comparativa. Yo diría, eran los primeros tiempos de la globalización, donde se buscaba que el capital achicara costos, ¿no es cierto?, de producción en el inicio de las cadenas globales, y entonces tener lugares donde la mano de obra fuese un elemento atractivo era importante. Esto, por supuesto, ha variado totalmente. China, que empezó generando esta atracción de capitales extranjeros y por lo tanto pudiendo, a partir precisamente de esos subsidios, empezar a llenar el mundo de sus productos, inclusive a desarrollar tecnología, luego, como todo modelo tiene sus techos, colocó una situación interna en la cual el propio crecimiento social fue haciendo que buscaran mecanismos para que su mano de obra de pleno empleo avanzase más desde el propio desarrollo de la obra pública. Y entonces hemos visto, y de obras de infraestructura, hemos visto en China el desarrollo de carreteras impresionantes, los puertos que tienen, pero también hemos llegado a ver absurdos económicos que en una economía capitalista pura no podrían sobrevivir, como es ciudades enteras prácticamente vacías. Esto, ¿para qué estaba previsto? Estaba previsto para un fenómeno que se está dando ahora, que es el acceso de amplias capas de gente que vivía en el campo, de la producción agrícola básicamente, a producción industrial, a manufacturas, etcétera. Seguimos conversando con Miguel Ponce respecto a lo que pasa en el ámbito internacional, el peso específico que tiene China, el gigante asiático, en la economía mundial, en su dinámica, el vínculo además estratégico con los Estados Unidos, y si este tipo de metodologías políticas comerciales son aplicables en nuestro país.
¿Qué ha ocurrido? Lógicamente, ya el tema del mercado interno no alcanza, la producción que ellos tienen ya ahora no está basada en ser la mano de obra más barata del mundo, sino que hoy hay nuevos lugares como Vietnam, como Indonesia, como otros lugares donde lógicamente se consiguen otros valores. Ellos han muy inteligentemente lanzado el año pasado, todavía no hace un año, lo que se denomina la ruta de la seda, que tiene un valor histórico, es China, la palabra China quiere decir centro, y ellos lo tienen internalizado y se consideran el centro del mundo. Vos mirás allá los mapas mundi y lo primero que ves es a China en el centro, hasta gráficamente. Y entonces, con países con los que tienen una larga tradición, yo diría ancestral, de relaciones comerciales, se largaron a hacer un programa de inversiones públicas, privadas y productivas que es el más grande en toda la historia. Prácticamente entre 4 y 5 planes Marshall están volcados a esto para que tengamos idea. ¿Cuál es el sentido? Y el sentido es, en estos países, muchos de los cuales son clientes, diríamos, de China desde hace tiempo, pero que existe la posibilidad de que mejoren su cantidad de intercambio con China. China hace inversiones en infraestructura en cada uno de estos países, y a su vez genera empresas joint venture entre las empresas locales y las empresas chinas, con el aditamento que no solo provee la tecnología para la obra pública, sino que además los insumos para estas industrias joint venture que arma en estos países los provee China. Entonces es un negocio como bastante redondito. Esto, por supuesto, le da una hegemonía en la región que no es solo comercial, sino que también es política. A esto hay que agregarle que lo que para muchos es una guerra con Estados Unidos, en realidad, en Palm Beach, cuando se reunieron todavía no hace un año, Trump con Xi Jinping, que es un líder al cual ya se ubica a nivel de Mao, en términos de la importancia histórica, en realidad la famosa guerra comercial que iba a plantearse la han resuelto de otra manera. Yo siempre digo, no es casual que una reunión de tan alto nivel no haya tenido una conferencia de prensa final para dar sus resultados. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ha surgido de ahí es una alianza estratégica de que de cara al futuro van a volcar sobre las cadenas globales de valor yo diría 3 o 4 pasos que tienen que ver con esta cuarta etapa de la revolución productiva, o esta revolución productiva 4.0, como se le llama ahora, que implica el volcar sobre las cadenas globales de valor de manera conjunta China y Estados Unidos todo lo que es los avances que ha habido en la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Por otro lado, se va a volcar todo lo que es el proceso de robotización, que hasta este momento venía, yo diría, siendo administrado discretamente, ahora se vuelca muy fuertemente a las cadenas globales de valor. Y el cuarto elemento es esto que se denomina Internet de las Cosas, que también se vuelca a la producción. Esto lo van a protagonizar de manera conjunta China y los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en una etapa, yo diría, muy superior en términos de producción, donde el gran protagonista del siglo XXI va a ser China. Si pensamos en nuestro país, en Argentina, siendo un país subdesarrollado, como en su momento lo fue China, ¿es posible llevar adelante un proceso de este tipo pensando en subsidiar a aquellas industrias o sectores que no son competitivos y, por el contrario, aquellos que son competitivos, abrirlos al capital externo? Yo creo que ningún modelo es trasladable automáticamente porque tiene que tener en cuenta historias, pesos del movimiento obrero aquí en relación a lo que es allá, valores culturales y ancestrales que no son modificables de un día para el otro. Lo que sí creo que China nos plantea para nosotros una oportunidad espectacular si somos capaces de aprovechar
precisamente esta situación de crecimiento social de ellos y de ascenso social que están teniendo, donde nosotros no vamos a poder generar bienes para 1.300 millones, pero vamos a poder ir generando, particularmente duplicando o triplicando nuestra producción agropecuaria y agroindustrial, de manera tal de satisfacer la demanda de proteínas que sin duda tiene una población con creciente poder adquisitivo. Yo no creo que sean trasladables los modelos, repito, creo que nosotros tenemos que darnos nuestro propio camino de desarrollo, en el cual no hay que descartar a priori mecanismos como los de los subsidios para determinados sectores que en una situación en la cual nos estamos tratando de reintegrar o de integrar inteligentemente al mundo y no de manera boba, tenemos lógicamente que mirar cuáles son nuestras fortalezas, qué oportunidades nos plantea el mundo hoy, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas. Cualquier análisis FODA que hagamos al respecto nos tiene que ir dando y señalando un camino que sea lógicamente beneficioso para el conjunto de la mayoría social en Argentina.